RST, ABC. Por ciento integrado. No, por ciento integrado de paso. ¿Por qué lo ves? ¿Qué no es parte? Porque es antihorario. Entonces, pasa primero el rojo por la X, después pasa la B, que es el amarillo, la S por X, y después pasa el azul, la C. Van a girar estos fasores. Primero pasa el rojo, después pasa el amarillo, después pasa el azul. Ahora, si se dan cuenta, aquí nosotros vamos a tener un A1 y A2 para el rojo, B1, B2 para el amarillo, la fase B, C1, C2 para la fase C. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a tener lo que aparece que vamos a tener voltaje de fase y voltaje de línea. Los voltajes de fase son todos iguales en magnitud, pero solo difieren en un ángulo de fase. Los tres demanados de la bobina están conectados entre sí en puntos A1, B1 y C1. Ahí están conectados. Transformador. Transformador, motor, lo que sea. Para producir una conexión neutra común para las tres fases individuales. Entonces, si la fase roja se toma como fase de referencia, cada voltaje de fase individual se puede definir con respecto al neutro común. Fórmula de voltaje trifásico. La fase roja, voltaje Rn es igual al voltaje máximo por el seno de omega, o sea, perdón, el seno de tita. La fase amarilla, voltaje amarillo neutro, es igual al voltaje máximo por el seno de tita menos 120 grados. Si tita es 0, este es seno de 0, esto es 0 grados, este es menos 120 grados. Y el voltaje azul, o sea, la fase azul, el voltaje azul neutro es igual al voltaje máximo por el seno de tita menos 240 grados, que es igual al voltaje máximo por el seno de tita más 120 grados. Si tita es 0, estamos hablando de 120 grados. Por eso es que nosotros hablamos de 0 menos 120, 120. ¿Ya? Si el voltaje de la fase roja, voltaje Rn, se toma como el voltaje de referencia, como se explicó anteriormente, entonces la secuencia de fase será rojo, amarillo, azul. Por lo que decía, está el rojo, sentido antihorario, pasa el amarillo y después pasa el azul. Por lo que el voltaje de la fase amarilla se retrasa al voltaje rojo en 120 grados. Y el voltaje en fase azul se retrasa con respecto al voltaje amarillo también en 120 grados. Pero también podemos decir que el voltaje de la fase azul se adelanta al voltaje de la fase roja en 120 grados. Es decir, nosotros podemos decir que este está adelantado en 120 grados. Un último punto sobre un sistema trifásico. Como los tres voltajes sinusoidales individuales tienen una relación fija entre sí de 120 grados, se dice que están equilibrados. Por lo tanto, en un conjunto de voltajes trifásicos balanceados, su suma fasorial siempre va a ser de A más voltaje en A más voltaje en B más voltaje en C, 0 grados. Porque tenemos que es el voltaje. Si nosotros sumamos acá, si nosotros sumamos los voltajes, vamos a decir que voltaje rojo más voltaje amarillo más voltaje azul es igual a algo. Eso es igual a voltaje máximo por seno
de tita más voltaje máximo por seno de tita menos 120 grados más voltaje máximo por seno de tita más 120 grados, ¿verdad? Lo único que hice, anotar eso y eso, reemplazar acá. ¿Qué factor común tienen todos? Nos caiga voltaje máximo, que es factor de seno de tita más seno de tita menos 120 grados más seno de tita más 120 grados. ¿Y esto cuánto será? Voltaje máximo por seno es igual a 0. Ahí tenemos la factura. Pero por eso hace mención, claro, en un sistema equilibrado. Sistema que no existe. ¿Y por qué comenzó? Si yo tampoco tomo 11. No, ni a mí me da la mordida más. Todo el profe. Pero como les digo, eso es en un sistema equilibrado, sistema que no existe. Sistema que no existe porque recuerden que los voltajes, claro, los voltajes que se generan en una generadora no hay ningún problema, pueden ser equilibrados. Los que entran a un transformador en el primario puede ser equilibrado, puede. ¿Por qué digo puede? ¿Qué pasa entre la generadora y un transformador, por ejemplo, que baje ya, que reduzca? Es que primero fue elevado por otro transformador para poder llegar a una generadora. Pero lo elevó sin ningún problema. Hay una distancia. Hay una distancia, hay pérdida, hay efecto corona, hay hielo, hay humedad, hay calor, hay muchas cosas que no necesariamente afectan a las líneas de igual forma. O sea, en el montaje de la línea se picó un pelo del conductor. Ahí se empieza a producir un efecto corona. Y ese tiene más pérdidas que otro. Entonces ya se desequilibra. Más encima, llega la distribución y lo que yo siempre le he dicho, encuentro más que con solo yo voy a tomar solo dice café que vende del me han contado. Recordemos que las cargas en un sistema de distribución y transmisión no las controlamos. Y yo lo voy a explicar siempre con baja tensión, que es lo que más todos conocemos. ¿Cuántos de ustedes han estado maestreando en la casa cuando echan a andar alguna herramienta, como que la luz se atenúa y después vuelve? Eso es pérdida de tensión, caída de tensión. Se produce una caída de tensión en la luminaria. ¿Por qué? Porque mi herramienta necesita mucha potencia para partir. Entonces lo mismo sucede en distribución y transmisión. De repente parte una industria. Yo nunca he visto un estudio de flujo de potencia, pero estoy casi seguro que 8 de la mañana las generadoras deben inyectar de una forma increíble para que no haya una caída de tensión, si todos partimos a la misma hora trabajando. No hay una diferenciación. Entonces, imagínense poner en funcionamiento miles de máquinas casi al mismo tiempo. Debe haber una caída de tensión. Y esa caída de tensión no produce desequilibrio, porque no necesariamente es una caída de tensión equilibrada.
Entonces, en algún momento puede producir un desequilibrio. Y si produce un desequilibrio, la suma de estas corrientes ya no es cero. O sea, el neto voltaje. Ahí va, esa variable. Pero el voltaje es lo mismo. El voltaje nos interesa que funcione. ¿Cuál es el problema? Que empiezan a crecer corrientes distintas y corrientes desequilibradas. Y ahí es donde nos produce los problemas a nosotros. El sábado vamos a ver lo que queda de análisis fasorial trifásico y quiero retomar lo nuestro para poder darle un trabajo el mismo sábado entero. Mañana voy a estar en ello trabajando, así lo puedo hacer, para que sea la última evaluación. De modo de darlo el sábado o a más tardar el lunes, o sea que nos juntemos el martes para preguntas. Yo creo que el jueves ya no nos juntaríamos. El viernes, estoy pensando en tu alta, me lo tenía que entregar el viernes para yo revisarlo el sábado, porque el sábado se va mucho. Nos queda menos de una semana. O sea, este sábado para pasar materia y ya consulta y evaluación. ¿Ya? Frank. Permiso. Sí, ¿por qué no? Algún día tenía que chutar. Yo no le voy a cosas y no le voy Bueno, tú estás Frank. El otro. El otro también. Chicos, antes de terminar, en los trabajos no salen las notas y las respuestas del sistema. Algunos puse algunos comentarios. ¿Por qué? Voy a insistir. No, son dos notas.